Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Le damos gracias por este privilegio que nos concede a través de esta red social y plataforma digital, el reunirnos nuevamente en la continuación del estudio bíblico correspondiente. A través de estos estudios bíblicos, nuestro anhelo en el amor del Señor Jesucristo, que sean de bendición, siempre bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Ministerio Rama de Olivo, de la Colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala. Hoy te pido, antes de dar inicio a este estudio, vamos a orar. Allí donde quiera que te encuentres, si me puedes acompañar, vamos a poner en las manos de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor, nuestras vidas, este lugar, allí donde quiera que te encuentres, y este tiempo que lo vamos a consagrar para el estudio de la palabra de Dios. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias porque en medio de tu misericordia, de tu gracia, de tu bendición, nos permites nuevamente estar con vida, porque nos bendices por medio de nuestras familias, de nuestra salud espiritual, física, además de nuestros trabajos. Sabemos, Señor, que hoy más que nunca tenemos que estar tomados de tu mano. Tiempos finales se están viviendo, mas sin embargo, lo más importante es que tu palabra está siendo enseñada y siendo proclamada a través de todos los medios. Y hoy ponemos en tus manos, Padre Celestial, este lugar, allí donde quiera que se encuentren, y este tiempo que lo consagramos al estudio de tu palabra. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo unigénito amado, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nombre que es sobre todo nombre, que sea de bendición este estudio bíblico. Hoy te pedimos, Señor Jesús, Maestro de Nazaret, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que podamos entender tu palabra, que la podamos comprender, que la atesoremos, que seas tú quien la grabe y quien la guarde en nosotros, para que la pongamos por obra. Espíritu Santo de Dios, hoy te pedimos que esta palabra sea revelada por ti, que no sea yo el que hable, sino que seas tú, Espíritu Santo, usando mis labios para que esta palabra sea de bendición, tanto para los hermanos y hermanas en Jesucristo, como para aquella que no te conoce y que hoy va a escuchar esta palabra que tú tienes para nosotros en esta oportunidad. Hoy te pido, Señor Jesús, en tu nombre, Señor, que todo estorbo, toda maldad, toda perversidad, toda suciedad, todo obstáculo que el enemigo pretenda levantar, sea sujetado, sea reprendido, sea atado, sea echado fuera en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra. Te pido, Señor, que esa hambre, esa sed que tenemos de ti, de tu palabra, tú la llenes y la sacies cada día para poder ir creciendo y madurando en la fe. Hoy te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo unigénito amado, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sea la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, Padre Celestial, a ti, Señor Jesús, y a ti, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hoy, en la continuación del estudio bíblico correspondiente en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, versículos número 34 al 42, para lo cual yo te pido, ahí donde quiera que te encuentres, si tienes una Biblia a la mano, me acompañes en la lectura de los versículos que hoy vamos a estudiar, y si no lo puedes hacer,
pues que me acompañes y con reverencia escuchemos la lectura de estos versículos que hoy vamos a estudiar con la guía del Espíritu Santo de Dios. Y dice así la palabra de Dios: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 34 al 42. Dice así: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Y pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y les pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén, amén y amén. Hoy, en la continuación de este estudio bíblico que hemos estado realizando, nos damos cuenta que la persecución, el hostigamiento de parte de las autoridades religiosas de Israel, así como los miembros del concilio, no cesaban en contra de los apóstoles y de los hermanos y las hermanas de la iglesia primitiva. A través de los anteriores estudios que hemos tenido, nos hemos dado cuenta una serie de acontecimientos que estaban marcando la historia, no solamente de la iglesia, sino que también de la humanidad misma. ¿Y por qué decimos esto? Porque acá en este versículo número 34, estos nefastos personajes, lo leímos en el anterior estudio bíblico que tuvimos, en el versículo número 33, cuando escuchaban el testimonio, el evangelio del Señor Jesucristo por parte de los apóstoles, dice que se enfurecieron y querían matarlos. Y debido a esto, pues como se había convocado al Sanedrín o concilio, dice este versículo número 34, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Aquí nos habla claramente, como lo mencionamos, del Sanedrín o concilio. Y nos habla de un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley. Todos conocemos a la luz de la palabra de Dios quién fue Gamaliel. Y en cuanto a lo que respecta a los fariseos, fueron una secta judía surgida alrededor del año 150 a.C. Y estos promovían, entre muchas cosas, la idea de la pureza sacerdotal para todos los judíos, la fe, la providencia, el destino del concepto de la resurrección de los muertos, y creían en los ángeles como seres celestiales, lo cual era tema de discusión controversial con los saduceos. Y nos habla también este versículo de Gamaliel. Gamaliel, pues todos lo sabemos, y como lo mencionamos, él era un destacado doctor de la ley mosaica. Además, era un miembro prominente en el Sanedrín o concilio.
Un doctor de la ley era un experto en la ley mosaica, así como de las tradiciones rabínicas, siendo su principal función interpretar y enseñar la ley, aconsejar y tomar decisiones en el Sanedrín o concilio. Además, Gamaliel era muy respetado, admirado por los judíos por su carácter moderado y ser sabio. Gamaliel en idioma hebreo significa mi bendición viene de Dios. Gamaliel era hijo de Simón y nieto de Gilel. Tuvo un hijo y una hija. Todos sabemos a través de la palabra de Dios que Gamaliel fue instructor de Saulo de Tarso, que posteriormente, pues todos conocemos, fue el apóstol Pablo. Este versículo nos habla de los hombres respetados y estimados por su conducta. En el caso de Gamaliel, el actuar con sabiduría e inteligencia. Los apóstoles son retirados momentáneamente de la reunión y esto nos indica de la discreción en asuntos diversos, delicados, que representaba lo que las autoridades religiosas judías y el Sanedrín estaban tratando. En el versículo número 36 dice, en el versículo número 35 dice, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Este versículo número 35 nos habla de la exhortación de Gamaliel a actuar con justicia, sabiduría y providencia a las autoridades religiosas de Israel y a los miembros del Sanedrín en este asunto de los apóstoles. El deliberar en los asuntos delicados sabiamente. El versículo número 36 nos dice, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. La remembranza histórica a manera de ejemplo. Todos sabemos que en aquellos tiempos el Imperio Romano era el que tenía bajo su dominio al mundo conocido de ese tiempo. Sabemos que uno de los pueblos y naciones que sufrieron mucho los embates de los imperios antiguos, sus injusticias, sus atrocidades, fue precisamente el pueblo de Israel. Y uno de los opresores más salvajes fue precisamente el Imperio Romano. Todos conocemos la historia de este imperio, los emperadores, las legiones romanas y todo lo que la historia, tanto bíblica como la historia secular en su mayoría, nos enseña. ¿Y por qué Gamaliel trae a colación esta similitud? Ya lo vamos a entender por qué él da este ejemplo, ya que definitivamente acá nos damos cuenta que la obra de Dios que realizaban los apóstoles no se podía comparar con aquellas revueltas populares que vivía el pueblo de Israel. ¿Y por qué decimos esto? Porque lo volvemos a reiterar. La remembranza histórica a manera de ejemplo a las autoridades religiosas y a miembros del Sanedrín ante la obra de Dios que realizaban los apóstoles, con la que habían realizado los caudillos terrenales de Israel, que se rebelaban al Imperio Romano. Aquí nos habla de Teudas. Este caudillo, en el año 6 o 9 después de Cristo, nos habla que se levantó en rebelión
y llevaba tras de sí varios seguidores. Nos habla de los líderes caudillos terrenales, pero esto nos da a conocer la obra del hombre. Y acá Gamaliel les dice que Teudas fue muerto por el imperio romano y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Por eso acá nos habla precisamente que toda obra del ser humano en algún momento va a desvanecerse. Y Gamaliel después continúa en el versículo número 37, después de este, o sea de este Teudas, surge otro caudillo, porque dice, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Y pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Aquí nos habla de Judas el Galileo. ¿Y quién era Judas el Galileo? Este fue otro caudillo rebelde que se levantó en armas para luchar contra los romanos en tiempos del procurador Coponio en el año 6 después de Cristo, el cual, en el caso, se sabe que Quirino había mandado a realizar un censo, y este censo tenía como objetivo el registrar a la población de Judea con fines tributarios, ya que el imperio romano quería saber con exactitud cuántos habitantes eran los que estaban precisamente en toda la región de Judea, para aumentarle los impuestos y ver bajo qué condiciones económicas estaban, y sobre ello cargarles los impuestos arbitrarios. Y esto hizo que Judas el Galileo instara a los judíos a no participar, a colaborar en la realización de este censo. Y Gamaliel lo menciona como un ejemplo de un líder fallido. Además, se sabe que Judas el Galileo se le conoce como el fundador del movimiento de los celotes, que lucharon en su tiempo contra el dominio del imperio romano, tomando la bandera de un nacionalismo extremo para su lucha. Lo reiteramos, si hay un pueblo que es muy nacionalista y muy celoso de sí mismos, es precisamente el pueblo de Israel. Y recordemos que el pueblo de Israel, desde su salida de la esclavitud en Egipto, y cuando llega a la tierra de Canaán y toma posesión de ella, tuvo que pasar por muchas guerras contra las naciones paganas que existían en ese tiempo, posteriormente al surgimiento de los imperios conocidos en la Biblia. Han sufrido hasta en la fecha la persecución y las constantes guerras. Recordemos que el imperio romano es conocido como uno de los imperios más salvajes y más crueles, y lo mencionábamos ya que si había algo que el imperio romano no toleraba, eran los movimientos de aquellos que se levantaban en contra de ellos. Todas las revueltas populares, todas las sediciones eran reprimidas en una forma salvaje, en una forma cruel, por parte del imperio romano. Y acá nos menciona a dos líderes, a dos caudillos que fueron una especie como de guerrilleros que se opusieron al imperio romano, pero bajo la visión terrenal. Recordemos que dice la palabra del Señor que toda obra del hombre, el hombre es como la flor del campo, que hoy está en plena plenitud, valga la redundancia, y pronto se seca, se marchita y se muere. Y entonces aquí nos damos cuenta de la obra del hombre.
de los caudillos revolucionarios terrenales, de la muerte de los caudillos. Toda revuelta popular en cualquier país de ese tiempo, y principalmente en Israel, fueron sofocadas salvajemente por el Imperio Romano. Y nos habla de los seguidores dispersados. Y esto en tiempos más recientes se ha vivido, cuando el hombre, cuando la mujer quiere luchar por sus objetivos y se levanta principalmente cuando hay conflictos armados en las naciones. Un ejemplo, acá en Guatemala, el conflicto armado interno, y en El Salvador, en Colombia, cómo los intereses mezquinos del hombre y de la mujer, muchas veces en movimientos guerrilleros, se ven lamentablemente arrastradas las personas, y muchas de ellas inocentes. Entonces, en todo este caso, Gamaliel, en el versículo número 38 dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Versículo 39, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. El consejo sabio de Gamaliel, los consejos sabios, el dejar de amenazar y de perseguir a los y las que trabajan en la obra de Dios. Y nuevamente nos damos cuenta de las obras del hombre desaparecen con el tiempo. Y dice acá el versículo número 39, algo muy importante: mas si es de Dios, no la podéis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Quiero que me pongas atención a esto. Cuando dice, mas si es de Dios, aquí nos está hablando la palabra de Dios Todopoderoso, Omnipotente, de el Dios Altísimo. Recordemos que las obras de Dios permanecen para siempre. Acá, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 16, en el versículo número 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las obras de Dios permanecen para siempre. Acá el Señor Jesucristo estaba mencionando que aunque el enemigo se pretenda levantar en algún momento en contra de la obra de Dios, no va a poder, porque siempre la obra de Dios permanece para siempre. Y acá estaba hablando claramente, dirigiéndose al apóstol Pedro en este pasaje. Y entonces, recordemos, el luchar contra Dios es algo que definitivamente el ser humano tiene que entender y aprender que no lo va a conducir a nada bueno. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 9, nos habla de esto, porque dice: y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Aún los fariseos, que ya dimos a conocer que tal vez a la comparación de los saduceos tenían un poco más de iluminación en ellos acerca de Dios, el luchar contra Dios. Los enemigos de Dios siempre van a estar al acecho, siempre van a tratar la forma de perturbar la obra de Dios.
Y si hay algo muy importante en este versículo, cuando dice, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. El temor de Dios debe de estar siempre, aún en el hombre o en la mujer que no conoce de la gracia de Dios en Jesucristo. Y ya no digamos en un hermano, en una hermana en Jesucristo. El temor de Dios, el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios capítulo 1, versículo 7. No es bueno, como lo mencionamos, luchar contra Dios. Y nos damos cuenta nuevamente de los consejos que muchas veces cuando se hacen con sabiduría son de bendición. Y aquí hay algo que debemos de tomar muy en cuenta. Nosotros conocemos, como lo reiteramos, a la luz de la palabra, quién era Gamaliel. Gamaliel pues era un doctor de la ley, y a pesar de su conocimiento, como su consejo sabio al Sanedrín, él no manifestó en sí que Jesús era y es el Mesías. Aunque esto no demerita en nada su función correcta ante Dios y los demás. O sea, que a pesar de todo, si nos damos cuenta en el consejo que él dio, en el caso de Gamaliel, cuando él les dice que si es de Dios, no la podéis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. O sea, cuando dice, más si es de Dios. O sea, que él todavía, quizás más adelante, el mismo apóstol Pablo lo ha de haber evangelizado, aunque esto no está escrito en la Biblia, y no sabemos si en realidad así fue, pero dada la relación que había tenido Gamaliel con el apóstol Pablo, sin duda alguna, en más de alguna oportunidad, ya cuando el apóstol Pablo más adelante tuvo ya su labor ministerial, han de haber platicado seguramente, y ahí le ha de haber dado el mensaje del evangelio. Pero acá, a pesar de esto, él, en el caso de Gamaliel, no conocía del Señor. Ya seguro había escuchado, pero él todavía estaba, como él era un doctor de la ley y miembro prominente del Sanedrín, pero era un hombre que definitivamente siempre lo hemos manifestado, que muchas veces, aún en aquellas personas inconversas, hay personas que son de un corazón noble, que a pesar que no conocen de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo, pero ellos tienen algo muy importante, que no son personas incorrectas, que tratan la forma de, quizás como se dice comúnmente, a su manera vivir una vida religiosa, pero siempre hay cierto temor de Dios en ellos. Entonces, esta fue una labor muy importante de parte de Gamaliel al dar un consejo sabio, guiado por Dios. Entonces, en el versículo número 40, y convinieron con él, dice. O sea, se pusieron de acuerdo. Porque dice, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Aquí nos habla muy claramente que los consejos sabios son aceptados aún por los malos en algunas circunstancias. Los apóstoles fueron azotados y amenazados para que no siguieran predicando el evangelio, el nombre de Jesús. Los opositores del evangelio, los enemigos de Dios,
estaban siempre ahí al acecho y tomaron represalias. Esto también nos habla que cometieron una injusticia. ¿Y por qué decimos esto? Porque dice que mandaron a azotar a los apóstoles. Y esto es una coacción. ¿Por qué? Porque recordemos que la coacción, además de las amenazas, la coacción muchas veces va acompañado de hechos intimidatorios. Y esto fue lo que hicieron en una abierta arbitrariedad las autoridades religiosas, así como los miembros del Sanedrín, el azotar a los apóstoles. Aquí mismo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 16, versículo 22, nos dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Capítulo 21, versículo número 32, nos dice la palabra de Dios: tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Miren qué tremendo lo que le estaban haciendo al apóstol Pablo. Y si bien es cierto, aquí pues más adelante al apóstol Pablo lo iban a azotar, y por lo tanto las represalias, las injusticias de parte de estos nefastos se estaban manifestando. En 2 de Corintios, en el capítulo número 11, versículo 25, dice: 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Entonces, acá nos damos cuenta que después de esta injusticia que cometieron al azotar a los apóstoles antes de dejarlos en libertad, nos habla de la libertad física condicionada por el hombre, de las amenazas. Y siempre lo hemos manifestado. No importa las amenazas, no importa las agresiones que como hijos y las que son hijas de Dios muchas veces se tiene que vivir. El Señor lo dice en su palabra, que somos bienaventurados. Ya lo vamos a leer. ¿Por qué? Porque aquí en el versículo número 41 dice: y ellos, o sea los apóstoles, salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Amigo y amiga, yo sé que hay muchas veces que tal vez tú y otras personas inconversas, lo digo con todo respeto, que quizás piensan y dicen: ¿cómo puede una persona estar gozosa? ¿Cómo puede estar alegre si estar en el evangelio me van a pegar, me van a perseguir, me voy a quedar sin casa, o me voy a quedar sin familia, me voy a quedar sin trabajo, en fin? Esas preguntas son normales, porque cuando estamos lejos de Dios, estamos sin Jesucristo y sin esperanza en la vida, es lógico, esos pensamientos se nos van a venir. Mas sin embargo, yo te digo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, y así como a ti muy especialmente, amigo y amiga, aquí en este versículo número 41 dice que los apóstoles salieron de la presencia del concilio gozosos. Y aquí se confirma algo muy importante: el vituperio por causa del evangelio. En el evangelio de San Mateo, en el capítulo número 5, en los versículos 12 y 13, es muy conocido este pasaje,
el cual nos habla la palabra de Dios. En San Mateo capítulo 5, versículos 11, 12, dice: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No importa el vituperio, las amenazas o incluso el martirio que se pueda padecer. Pero por eso dice aquí, bienaventurados. Recordemos que bienaventurados, dentro de los significados que tiene, uno de ellos es 3 veces dichoso. Y en el versículo 12 dice: gozaos y alegraos. Y por eso yo les mencionaba principalmente a ti, amigo y amiga, que quizás te haces esa pregunta: pero ¿cómo se pueden gozar y alegrar si les pegan, si los insultan, si hasta incluso pueden matar a miembros de su familia? Es aquí en donde muchas veces el Señor nos prueba, el Señor nos fortalece. Y entonces, no importa lo que tengamos que padecer acá en la tierra, porque dice que es grande en los cielos el galardón. Aquí en el planeta Tierra vamos a sufrir de todas clases de injusticias, de persecuciones, de problemas y todo. Pero cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, no importa, porque vale la pena, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Tenemos una patria, ciudadanía celestial, cielos nuevos y tierra nueva. Es la promesa que el Señor nos da. El gozo por padecer afrenta por causa de Jesucristo. El regocijarse. Quiero que me acompañes aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, 25, que nos habla precisamente el regocijarse. Dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Ellos estaban en la cárcel, mas sin embargo ellos estaban cantando con gozo al Señor. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 10 nos dice: como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 24, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo número 34, dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta. Así lo dice la palabra. El nombre de Jesús. Recordemos que el nombre que es sobre todo nombre es el de nuestro Señor Jesucristo. En la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente, acerca de este versículo 41, nos habla de que dice: los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra en el nombre de Jesús. Amén, aleluya.
Gloria a Dios. Y en el versículo número 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Dice que todos los días en el templo de Jerusalén y por las casas, la labor de los apóstoles, de los hermanos y de las hermanas de la iglesia primitiva. Lo que hoy en día la labor de los siervos de Dios y las siervas de Dios en todo tiempo, lugar y circunstancias. Reiterando, dice que todos los días en el templo de Jerusalén y por las casas, la responsabilidad que tenemos, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, de llevar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo a muchos y a muchas que están perdidos y perdidas en la oscuridad, en desobediencia, en pecado, en maldad extrema muchas veces. Y aquí nos dice, no cesaban, o sea, nunca dejaron de enseñar y predicar a Jesucristo. Recordemos, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, el enseñar es instruir, explicar, formar, lo cual enfoca en la transmisión del conocimiento y comprensión de la Biblia y las enseñanzas de Jesucristo. Esta se puede realizar en diversos contextos como clases bíblicas, estudios bíblicos o conversaciones individuales. El enfoque está en el aprendizaje y comprensión de la Biblia con énfasis de ponerla por obra. Y también recordemos que la enseñanza hoy en día en una clase bíblica como esta que el Señor nos permite realizar, donde se estudia un libro de la Biblia con detalle amplio, analizando versículo por versículo, es enseñanza profunda para comprender su significado amplio. El predicar es el anunciar, el proclamar, el persuadir. A menudo se realiza en un contexto de adoración, utilizando un lenguaje sencillo, emotivo, apelando a la fe de los oyentes. El objetivo principal es despertar la conciencia espiritual y motivar una respuesta a la fe. Recordemos que un sermón de un pastor que predica sobre un tema específico incluye elementos de enseñanza, explicando el contexto bíblico y las implicaciones de la Biblia para conducir a la congregación a realizar una acción o decisión de fe. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, siempre lo hemos manifestado. Las persecuciones han existido, existen y van a seguir existiendo hasta el día en que el Señor venga a la tierra a instaurar el reino milenial y posteriormente la eternidad. Siempre van a existir mártires. Las represalias, las coacciones, las amenazas en todo aspecto siempre van a existir por parte de aquellos perseguidores del Evangelio, de aquellos utilizados y utilizadas por el enemigo, que el Señor los reprenda, en contra de los hijos, de las hijas de Dios, de los siervos y de las siervas de Dios. Mas sin embargo, no van a prevalecer, porque la obra de Dios permanece, porque Él es eterno, todopoderoso, omnipotente. El Dios Altísimo, Jehová de los ejércitos, Él permanece para siempre. La obra del hombre perece, así como los seres humanos, el hombre y la mujer, sin excepción alguna. Como seres humanos, nacemos, crecemos, nos reproducimos y llega el momento de la muerte física. La muerte espiritual, lamentablemente, debido al pecado de Adán, entró a la humanidad. Pero Dios
en su gracia y misericordia, ya había diseñado el plan de salvación para la humanidad a través de su Hijo unigénito amado, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, para salvarnos de la condenación, para sanarnos, liberarnos, darnos vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Que la palabra del Señor dice claramente: el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nos damos cuenta a través de estos versículos que hoy hemos estudiado que a pesar de todo, lo mencionábamos, siempre van a existir personas que aunque no conozcan de Dios, pero en un momento van a ser utilizados por Dios para bien. Gamaliel, un doctor de la ley, un hombre que era respetado, muy conocido, miembro del Sanedrín. Ya explicamos la función del Sanedrín o concilio, también la función de lo que era el sumo sacerdote en aquel tiempo, de los líderes, de los ancianos de Israel. Y si nos damos cuenta, a pesar de las amenazas, a pesar de los azotes que sufrieron al final los apóstoles, eso no impidió que ellos siguieran adelante, llevando el Evangelio de Jesucristo. Los milagros, los prodigios, las maravillas de Dios estaban respaldando el Evangelio. Los inicios de la iglesia primitiva y también en la actualidad han sufrido persecución, han sufrido muchísimo a manos de los perseguidores, a manos de los enemigos del Evangelio, los enemigos de Dios, de los enemigos del Señor Jesucristo, mas sin embargo no van a prevalecer. Y también nos damos cuenta que hay algo muy importante, el que siempre aquel o aquella que tenemos el privilegio de ser hijos y las que son hijas de Dios y que se nos ha concedido dones, talentos, privilegios y sobre todo ministerios, debemos de cumplir de corazón. Da de gracia lo que de gracia recibisteis. Así lo dice la palabra de Dios. Y por lo tanto yo te dejo esta palabra, amado hermano, amada hermana en Jesucristo. Sigamos adelante y cumplamos lo que el Señor nos ha enviado, la gran comisión, nuestro deber de atalayas. Amigo y amiga, hoy es el día que el Señor te está hablando para que en medio de la vida que tú estés llevando, para Dios no hay nada imposible. Lo que para el hombre y la mujer es imposible, para Dios todo es posible. Y hoy tú puedes dejar esa vida de desobediencia o de pecado extremo en el cual has vivido y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, y verás la gloria de Dios y serás salvo. Con el testimonio que tú des, también los tuyos, tu familia van a ser alcanzados, para que un día todos estemos en la presencia del Señor por la eternidad. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias porque nos has hablado, nos has dado el consejo de tu palabra, el cual hoy lo hemos recibido. Esa labor que hacían los apóstoles, que habla el versículo 42 de este libro de Hechos de los Apóstoles, cuando dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es lo que hoy debemos también nosotros de realizar. No importa los obstáculos, no importa los vituperios o incluso las agresiones verbales o físicas que vayamos a sufrir, pero recordemos lo que tú nos has prometido allá en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo
5, versículos 11 y 12, que nos dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hoy, nuestro deber como siervos y las que son siervas de Dios es enseñar y predicar a Jesucristo. Y lo hacemos con amor, temor de Dios, amor al prójimo, humildad, con esfuerzo y dedicación, porque no lo hacemos para el hombre ni la mujer, ni para nosotros mismos, ni para nada, ni para nadie más que solamente a ti, Señor Jesús. A ti, Señor mío y Dios mío. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque cada día tú hablas a nuestras vidas. Cada día, Señor, tú nos das la oportunidad de poder servirte, y sabemos que separados de ti nada podemos hacer. Y por lo tanto, hoy te pedimos, Señor, que seas tú quien tome el control de nuestras vidas. Gracias. Gracias, Señor, porque hoy nos das la oportunidad de poder sentirnos gozosos. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ha sido para mí un privilegio, en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el haber compartido esta palabra que en este estudio bíblico que estamos desarrollando para poder conocer, crecer y madurar espiritualmente en la fe. A nombre de el hermano pastor general del Ministerio Rama de Olivo de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Misco, del departamento de Guatemala, Benjamín Omar Morales, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, de toda su familia, de toda la congregación en general, de un servidor, hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, que nuevamente, si el Señor así lo permite, podamos estar reunidos en el próximo estudio bíblico que tengamos a través de esta red social y plataforma digital. Que Dios les bendiga. Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y recuerda, solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.